Bueno, queridos patitos, estamos con este libro, como es la influencia del cambio climático en las operaciones militares. Es un libro que está adquirido a través de una mesita, camilla, en la entrada a la Biblioteca Central de Cantabria, en el barrio Castilla Hermida. Porque, evidentemente, como sucede en Getxo, también hay un lugar donde poder obtener aquellos elementos que han sido expurgados de la biblioteca, que evidentemente se va renovando con el material que uno va teniendo allí y aquí en Getxo también. Pero bueno, ciertamente el material es interesante porque, primero, por la confluencia del cambio climático referido al ámbito de las operaciones militares, la defensa, sobre todo teniendo en cuenta de que parece que en el Estado español existe una acendrada forma de expurgación, valga el término, referido a que este libro, como a otros que ya han venido por el canal, no fueron deseados el mantenimiento porque se consideraban que no seguían aportando en el ámbito de la biblioteca o que habían cubierto su ciclo, a pesar de que el libro realmente no tiene tanta duración en su presencia en el público porque es un libro de 2022. Han pasado 2 años, fecha de edición, diciembre de 2022. Ni siquiera han pasado 2 años, un año y medio prácticamente. Y han pensado que era bueno quitarlo de en medio por la actualidad, porque un año y medio, quizá el material, siendo un libro editado cada cierto tiempo por el Centro de Conjunto de Desarrollos de Conceptos, pues puede estar ahí. Pero yo creo que tiene trascendencia, como digo, primero por el ámbito del cambio climático, que hay cambio climático, y esto es innegable, todas estas circunstancias, el niño y la niña en el ámbito de Sudamérica, en el ámbito del Pacífico, el ámbito del Ártico y el ámbito del Atlántico, la variabilidad de climas, tratando de transitar el ámbito desértico hacia otras latitudes, lo cual resulta interesante porque también a la vez el desierto, cuando los polvos en suspensión transitan a otros escenarios, llevan también semillas de vida, pero a veces se tiende a ver el asunto como unívoco a la hora de ver al desierto. Los polvos en suspensión están trasladando el desierto más allá de tus fronteras. El desierto nos invade, el desierto avanza, y como si fuera prácticamente la muerte de todo, la oscuridad, como en ese canto de hace 40 años. Tenemos un especial del libro y las películas, la historia interminable, cuando Bastian ve cómo la oscuridad avanza por el reino de la fantasía. Y por tanto, hay que tener una conciencia clara y prístina, más allá de los dogmas, más allá de Greta Thunberg, que como hemos dicho alguna que otra vez tiene los bemoles y los ovarios, todo juntito, de irse a protestar a Ottawa, Washington, Londres y Bruselas, pero no se irá a protestar a Pekín, Yakarta, Manila y Hanoi. Ahí no. Y eso que, por ejemplo, estos cuatro últimos tienen más implicancia en la destrucción de los mares y en el envío de plásticos a los océanos, lo cual evidentemente es alucinante e increíble porque evidentemente tenemos un mundo amplio donde India es el primer país del mundo en población, el segundo es China, tenemos un desequilibrio referido a todo el margen poblacional y por tanto el sudeste asiático, África, teniendo en cuenta el tema de proyección del crecimiento poblacional, el resto del mundo está descendiendo, pero ponemos el foco, o ponen el foco, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, como el marco general donde agarrarse para el tema de la lucha contra el cambio climático, como si fuera disociable el hecho de que todo este marco occidental, que es un jardín, y fuera de él, el estercolero que tenemos, fuera algo que no debemos de preocuparnos, a pesar de que el mundo globalizado nos mete a todos en el mismo saco. Por el tema del ejército. El Estado español tiene esa
situación complicada y compleja, referido a su propia historia, la propia historia del ejército dentro del Estado español, los pronunciamientos en el siglo XIX, que a veces derivaban o no en guerras civiles, las tres guerras carlistas, a pesar de que para los vascos solamente hay dos en el siglo XIX, las llamadas guerras cantonales, las guerras en el exterior, en Cuba, también hay una guerrita en el siglo XIX en el norte de Marruecos, que entonces no era Marruecos. Marruecos se constituye un siglo después prácticamente de estas aventuras africanas, y luego pues todo el tema del protectorado, más allá del Sáhara Occidental, IFNI, y Guinea Ecuatorial, pero eso está más hacia el sur, y luego evidentemente todas las situaciones como el desembarco de Alhucemas y previamente el desastre de Anual. Por tanto hay previamente también la Semana Trágica, que derivará en el hecho de la Sagrada Familia como templo expiatorio, por lo que evidentemente ahí tenemos más de un asunto encima de la mesa referido a dolor y sufrimiento de españoles contra españoles con el instrumento del ejército. Eso sí, hay un pequeño detalle que hay que resaltar. Un ejército, y también el español, no es contrario a una población per se. No es un ejército golpista, no es un ejército guerra civilista por sí mismo, sino que hay gente, extracto de la sociedad, que permea también al extracto militar, como también ha permeado en otros extractos, que utilizan las herramientas que están a su alrededor para tratar de imponer su visión acerca de la nación, del Estado, de lo común, de lo no común, acerca de lo que debe de vehiculizar la construcción de los espacios de convivencia. Y si no logran, por las vías más llamémosle tradicionales, a través de la vía política, a través de la vía institucional, a través de la vía social, sindical, económica, no logran convencer a la gente, sobre todo teniendo en cuenta que a finales del siglo XIX, principios del XX, empezaba a ir ensanchándose el cuerpo electoral, y por tanto las instituciones se van permeando en mayor democracia. Pero otra cosa es el hecho de que la sociedad estuviera preparada o no en su conjunto para asumir los desafíos y los riesgos que comportan el asumir para sí las decisiones estratégicas a nivel electoral, porque las elecciones no solamente es un día en el que se va a votar, sino también hay una preparación previa y una evolución posterior en la transmisión de esos resultados a escaños, ¿no? Por decirlo suavemente. Por tanto, hay que descargar ese asunto referido a que el ejército como elemento corporativo no es ni guerra civilista ni golpista, y por tanto habría que tratar de superar esa vicisitud. Otra cosa es si el ejército, que está incardinado el artículo 8 de la Constitución española, con la interpretación que algunos le dan, respeta el hecho de las nacionalidades y regiones que está en el artículo 2 de la Constitución. No vamos a poner en el ámbito de equilibrio que hay primero o que hay después, pero evidentemente es un elemento que puede echar para atrás el hecho de que para poder defender España hacia afuera hay que respetar España hacia adentro. Y no una España oficial, dogmática, sino una España real, plurilingüe, multinacional, es decir, plurinacional, con nacionalidades y regiones, 4 nacionalidades, 13 regiones, con marco de artículos de la Constitución, como el 2, que habla de nacionalidades y regiones, disposiciones como la disposición adicional primera, que habla de la foralidad para los territorios forales, ya sean los 4 de las hermanas forales, ya otras disposiciones como la tercera, que habla de Canarias, ya otras disposiciones, la derogatoria, que habla de la posibilidad de restauración foral plena, ya también la posibilidad de una unificación del marco foral en la disposición transitoria cuarta, y otras muchas realidades que establece el marco constitucional referido a ámbito de la propiedad, educación, sanidad, tema religión, que ya está abandonado, pero evidentemente en 1936 fue doloroso y sigue permeando en ciertas capas esta visión acerca del ejército español. Pero dentro del marco general de lo que estamos viviendo
en Ucrania. Y vuelvo a señalar, promoción. Este libro habla de lo que está pasando en Ucrania, pero desde un punto de vista geopolítico y histórico, entendiendo de por qué Ucrania tiene derecho a lo que está pasando. Y en ese marco de entendimiento de esta realidad del siglo XXI ya avanzado, prácticamente estamos a punto de pasar del primer cuarto al segundo cuarto del siglo XXI, pues tenemos este libro precisamente para entender cómo, la cultura de defensa debería de ponernos en la pista de poder entender que los desafíos son muy importantes a nivel político, institucional, pero más allá de esto, cualquier defensa organizada a través de estructuras permanentes, que eso a fin de cuentas es un ejército, mm, se debe adaptar al medio. Debe de ser siempre cambiante, debe de ser siempre adaptado. Lo cual evidentemente nos lleva también al reconocimiento de la foralidad, porque la foralidad es precisamente ese principio de adaptarse a las nuevas realidades más allá de las normas que se puedan emanar en un momento dado. Es la ley y también cómo se hace esa ley, es decir, la capacidad de dotarnos de ley nosotros mismos por nuestros propios medios y por nuestra propia institucionalidad. Eso básicamente el principio de ir mutando, ir adaptándose a los tiempos, a las realidades sociales, económicas, territoriales, eh, climáticas. Porque evidentemente no es lo mismo en todas las ramas del ejército de tierra, por ejemplo. Eh, también afectará a la Armada, a las fuerzas aéreas en el ámbito del Estado español, pero a cualquier país con una circunstancia parecida al Estado español, referido a costa, ámbito orográfico y bueno, todas estas circunstancias, porque todo el mundo tiene aire, todo el mundo tiene tierra, otra cosa es el acceso al mar, que eso, hay algunos que no lo tienen, pero evidentemente los materiales son diferentes, con un clima que puede cambiar también para subidas y bajadas de temperatura. Se habla de calentamiento global. Puede haber, en algún caso, calentamiento global referido a episodios concretos y territorios concretos, pero también hay enfriamiento global, que está dentro también del ámbito del cambio climático, porque la abreviación e intensificación de los fenómenos climáticos también significa cambio climático a la hora de, por ejemplo, que pueda llover en menos tiempo y eso acabe generando unas riadas y unos desbordamientos hídricos, pues evidentemente eso significa que el cambio es real y no es a mejor. Y por tanto, ahí en ese escenario, luego, por ejemplo, en España, la UME, que no deja de estar dentro del ejército, necesitaría de materiales para poder intervenir, una acción rápida, y evidentemente cuando tanto en el mar como en el aire hay densidades diferentes, cambios de temperatura, porque evidentemente los materiales, ya sea para aviones, para barcos, esto es un genérico, porque evidentemente dentro de barcos y de aviones entra mucho concepto, lo mismo que filogenéticamente nosotros seguimos siendo peces en la clasificación, en donde evidentemente para hablar de peces como algo que evidentemente no hay que hablar de peces porque no es una clasificación demasiado académica, pero si hablamos de peces, pues evidentemente el último marco general en el que podemos establecer esa relación, pues evidentemente nosotros y ellos también tenemos. Pero bueno, esto un biólogo lo tendría que explicar bastante mejor que yo. Pero evidentemente, como digo, ya sea por los metales, el tema de la densidad, el tema de los retos de futuro que están encima de la mesa para el ámbito del ejército de tierra, el ejército del aire o la armada, por ejemplo, con uno que tal vez pueda ser el ejemplo más fácil de comprender, y es el Ártico. Eso sí, ciertamente hay algunos puertos de Países Bajos, Bélgica, pueden servir para subir por la zona de Noruega, Spitsbergen, bueno, Svalbard, en dirección hacia Murmansk y después pasando por
el Ártico hasta Bering y de ahí bajar por las Kuriles en dirección hacia Japón, Shanghái, toda esta zona. Que sería más provechoso y más corto el trayecto que hacer la ruta por Cabo Buena Esperanza o, acortándola, por el canal de Suez. Pasando por el Mediterráneo, saliendo por el estrecho de Gibraltar y yendo por la cornisa hacia el ámbito del canal de la Mancha. Por tanto, podría ser una alternativa. Otra cosa es los riesgos implícitos a una falta de cartografía, a la nueva disposición que pueda tener Rusia o aquello que interfiera dentro de Rusia, como por ejemplo China, y las posibles guerras que pueda haber por el ámbito del nuevo ámbito territorial, sobre todo teniendo en cuenta de que en esa zona del norte, habitualmente olvidada, ya sea por ejemplo Canadá, la propia Dinamarca, a través de Groenlandia, o Rusia, hay un permafrost que puede transmitir su realidad a ser una tierra cultivable, una tierra de agricultura, o de ganadería, o de ambos, que tenga con el deshielo un nuevo aporte hídrico que pueda ser cultivable. No sabemos hasta qué punto va a ser disponible esa tierra para nuevos cultivos. Evidentemente no será tal vez como las tierras negras de Ucrania, pero puede ser un espacio de ampliación. Y ahí está el juego de ante nuevos insumos, nuevos desafíos. Y es evidentemente la oportunidad para otros países para tratar de aprovecharse de esos recursos recién levantados. Con ello tal vez aparezcan ahí minerales, hidrocarburos, hidrógeno, a saber qué puede pasar, hasta el punto de que también podría pasar de que en uno de estos viejos reservorios aparezca alguna enfermedad de larga data que ha estado hibernando por ahí. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado porque evidentemente los desafíos son una realidad evidente. Por tanto, este libro es un aporte bien interesante porque, como digo, este trabajo nos apela a esos dos elementos bien interesantes, como son el cambio climático, pero también la cultura de defensa. Parece como que la paz se construye con ausencia, no solamente de guerra, sino ausencia de materiales de guerra. Pareciera que si no hay armas, entonces no hay posibilidad de hacer la guerra. Y por tanto, cualquier pacifista no solamente querrá la detención de la guerra en cualquier estado y circunstancia, lo cual nos lleva a aquel dicho alemán de la paz siempre es posible. Siempre, en cualquier condición. ¿Sabes por qué? Pues sencillo, porque simplemente tú te rindes, el enemigo gana y hay paz. Pero la paz de los cementerios, la paz de la víctima, la paz de la sodomización y de la destrucción de tu cultura y de tu identidad. Pero es paz. Nadie muere. Todo el mundo vive. Aunque igual te tengas que sojuzgar para el enemigo y comprar su cultura, comprar su idioma, comprar su relato, comprar todo lo que él sea, pero estarás vivo. No serás feliz, pero estarás con vida. Y por tanto ahí es el asunto. Pareciera que alguien ha comprado ese relato en este momento y en los momentos pasados, sobre todo teniendo en cuenta de que a veces se pone el apriorismo del odio a un tercero y todo lo que esté en contra de ese tercero parece bueno, parece beatífico, parece maravilloso. Ejemplo práctico, la gente en el Oblast de Latam está en contra de los Estados Unidos. ¿Quién está en contra de los Estados Unidos? Rusia. Ah, pues hay que estar con Rusia. Y por tanto, todo lo que haga Rusia está Zatspiruli. Incluido invadir Ucrania. Porque Ucrania entonces, a ver, ¿por qué ha invadido Rusia Ucrania? Ah, es que son nazis. Ah, es que no son un país. Es que hay un golpe de estado.
es que Zelensky todo lo otro. Y por tanto, todos los insumos que vayan en ese sesgo principal está ahí metido. Y esto evidentemente nos lleva al hecho de que para poder salvaguardar todos los principios en los escenarios que van a ir viniendo, porque evidentemente el ámbito de la temperatura, la profundización en... bueno, se ve un ejemplo referido a una base aérea de Estados Unidos en el que se va a multiplicar por 4 el gradiente de impacto referido al propio asfalto de una base aérea en la capital de Arkansas. Y entonces, evidentemente, eso significará que tal vez una subida de temperatura necesitarán unos materiales ya sea para la propia pista de aterrizaje y despegue, y para los propios aviones, y para el mantenimiento del ala, ya sea fija, móvil, embarcada, ¿no? Bueno, pues evidentemente embarcada no, porque estamos hablando de un aeropuerto de tierra, pero esto puede servir también para esas bases aéreas móviles que son los portahelicópteros, portaaviones también, pues evidentemente para el mantenimiento de esa realidad en unas condiciones climáticas distintas, pues evidentemente hay que estudiar, hay que tener conocimiento, hay que adaptarse. Por lo tanto, ahí está un buen tramo de desafío para la construcción y también para la tecnificación, para que los capaces voluntarios ya no, sino profesionales de la defensa, tengan la capacitación para enfrentarse a problemas ligados al propio cambio climático en esos escenarios, ya sean reparadores o constructores de esas nuevas armas. Por tanto, la reflexión por arma, ya sea por tierra, por mar y por aire, está bien traído y es bueno hacer estudios como este, aunque este sea de los vecinos del sur, es decir, de nuestros queridos vecinos españoles, a la hora de aplicar esta nueva doctrina en el cambio climático, que evidentemente algunos niegan, pero que es una realidad incontestable y por tanto que el ser humano siga queriendo forzar a otros cuando tenga la capacidad, y por tanto ahí necesitamos la disuasión, y la disuasión debe de estar acompasada con los tiempos y con los cambios que se produzcan en el clima, porque evidentemente se deben adaptar al terreno de combate, y cuanto más apegado al terreno de combate en el que uno pueda tener que llegar a combatir, pues evidentemente mejor preparado estará para proteger lo que uno quiere, porque a veces que se piensa cualquier defensa, cualquier ejército es imperialista por el hecho de serlo, y evidentemente debemos de rechazarlo de plano. Esto es algo absolutamente alucinante, pero a veces se ha interiorizado en el ámbito de la psique de algunos en el Estado español y también en el marco europeo. Por tanto, la cultura de defensa es importante, entenderla para, a partir de ahí, partir para comprender los nuevos escenarios, las nuevas realidades, y ahí, en esos nuevos escenarios, poder implantar esos principios ya así en seres humanos, instruirlos en herramientas para poder sobrevivir en ese nuevo escenario y poder proyectar disuasión para no tener que llegar a ese momento en el que esa disuasión tenga que ser efectiva e ir directamente al combate y a la lucha, porque como diría aquel, el mejor cacharro en defensa es aquel que se oxida sin haber tenido que ser usado. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.